Amén. Ya vamos a leer Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5 vamos a compartir. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Ya, vamos a orar, por favor, ahí donde estás. Cierra tus ojitos, inclina tu corazón, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre. Te pedimos tu bendición. Habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, Señor. Voy a retornar a casa, Señor, de este lugar, bendecido por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ya habíamos hablado el anterior, ¿no? Más antes del bautismo. Habíamos compartido algo muy bonito. Habíamos hablado de la iglesia de Éfeso. Amén. Y habíamos hablado varios puntos, pero lo que hemos tocado era: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Ya podemos recordar un poquito que, ¿no? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Y habíamos dicho que podemos estar nosotros muy ocupados. Amén. Podemos hacer nosotros muchas actividades. ¿Se acuerdan? Nosotros podemos trabajar, podemos tener un hogar, podemos tener una empresa, todo, pero algo que nosotros no tenemos que descuidar es la comunión con el Señor. Amén. No podemos descuidar, queridos hermanos. Eso hemos hablado el anterior. Muchas veces descuidamos nosotros la alabanza, la oración, ¿no? La adoración, el congregarnos. No tenemos que descuidar. Si verdaderamente nosotros somos cristianos, tenemos que tener comunión con Dios. Amén. Ya eso hemos hablado, es muy importante. Si somos llamados a ministrar, imagínense, a ministrar, a compartir, a enseñar la palabra del Señor, a predicar, ¿no? Tu responsabilidad, mi responsabilidad es tener comunión con el Señor. Amén. Ya, eso hemos hablado en el anterior, antes del bautismo. Ahora nos toca compartir algo muy bonito también. Es una palabra muy bonita que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Dice el verso 5. A ver, vamos a entrar. ¿Qué dice? Ahí lo tenemos. Dice, ¿dónde estamos? El verso 5. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Eso le está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Algo muy importante que dice, casi la última parte dice: y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Ya? Voy a quitarlo, dice. Amén. Hoy vamos a compartir algo muy bonito, que es que nosotros no tenemos que se apague nuestras lámparas. Amén. No tiene que apagarse por nada. ¿Ya? Porque si se apaga, imagínense, vamos a seguir siendo iglesia, pero sin la presencia de Dios, sin la unción, el poder. Amén. Vamos a ir parte por parte, por favor. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Ya? Eso le está diciendo. Recuerda, dice. Haz memoria, está diciendo. ¿De dónde has caído?
¿Ya? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿En qué momento has caído? ¿En qué momento? ¿No? Caíste y no te levantaste. ¿En qué momento ha sido eso? ¿Cuándo ocurrió aquello? ¿Ya? ¿No? ¿Qué ha sucedido? Recuerda, dice, ¿no? Recuerda, por tanto, dónde has caído. Ahora estás en el piso, pero ¿qué ha sucedido? Recordá un momentito, dice. ¿Ya? Recuerda, dice, ¿dónde has caído? Por ejemplo, miren, ¿no? Nosotros con mi esposa siempre vamos a visitar a los hogares, ¿no? Entonces, y les hablamos la palabra del Señor, les ministramos. Por ejemplo, ¿no? Una hermana me dice, pastor, yo no me puedo levantar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿No? ¿Saben qué ha sucedido? Yo oré tanto, le pedí al Señor por mi madre, dice. Le rogué, clamé, estuve de rodillas, tantas cosas hice, pero de pronto mi madre falleció. Y yo me enojé contra Dios. Y ahí empezó mi caída. Ahí empezó la caída. Y no podía levantarse. Es una persona que alababa al Señor, le cantaba, tantas cosas bonitas para el Señor, pero ahí empezó la caída. Tremendo. Miren, hermanos, ¿no? ¿Cuándo ha empezado la caída? Vamos a ver. Esta parte es muy importante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Haz memoria, dice. Recordá cuándo empezó tu caída, ¿no? He conocido varias personas en la iglesia. Una hermana igual se sueña y me dice, no, pastor, me he soñado. ¿Qué ha pasado? ¿No? Me dice, bueno, un hermano me estaba, dice, apuñaleando. Me estaba matando, dice. En sus sueños me estaba matando, ¿no? Y ella dice, no, ya me estaba matando, yo ya estaba por cerrar mis ojos, pero de pronto, dice, me levanté, dice. Y no entendía por qué. Y nadie podía entender, hermanos, ni yo podía entender. No se podía entender por qué, ¿no? Pero de pronto, ¿saben qué ha sucedido? Esta persona se conoció con se casó en yugo desigual, ¿no? Y su esposo, incrédulo, no quería saber nada del Señor, no quería saber nada de Dios y no quería ver Biblia en su casa. Pero ella se casó. Y saben, desde esa vez no quiere saber nada de Dios. Alguna vez yo me encuentro y le digo, pero venga, no, ahí empezó la caída y no se ha podido levantar. ¿Cuándo empieza la caída? Muchas veces empieza la caída cuando estamos en yugo desigual. Por eso es bien importante tener esa comunión con el Señor constantemente. Amén. No podemos apagar al Espíritu. Ya tenemos que tener. He conocido personas igual. Llegan a un trabajo, un amigo llegó a un trabajo, cristiano también, vecino, llega a su trabajo y de pronto me dice, no, ahora ya tengo un trabajo, estoy ganando bien, tengo mi sueldito, ¿no? Entonces, qué bueno, felicidades. Pero ahí en el trabajo, ¿no? Se conoció con una de sus compañeras, empezó a salir. Y la esposa me dice, no, pastor, ¿cómo va a ser esto mi esposo? No, y yo le dije, ¿qué ha pasado? No, solamente he salido una vez nomás, ¿no? Y así sucesivamente. Pero desde ahí hasta ahorita tampoco se ha podido levantar. No se ha podido levantar, han dejado las cosas del Señor, han abandonado las cosas, Dios le ha dado un buen talento, ahí quedó. Hay gente que no se puede levantar, ¿ya? Por eso, mis amados, dice, recuerda, dice, ¿dónde ha sido tu caída? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hemos dejado? Nosotros no podemos dejar de ninguna manera, ¿no?, la comunión con el Señor, nuestros devocionales, no podemos dejar.
absolutamente nada. No lo podemos dejar. Tenemos que hacer permanentemente. Amén. Así. Y he conocido muchas personas, jóvenes que he conocido que han entrado a la universidad. Han entrado a la universidad. Jóvenes. Pastor, he aprobado la universidad, ahora estoy en carrera y gloria a Dios, contento. Pero estuvieron en carrera, después se perdieron ya. Ya no los veo. Ahí empezó la caída. Miren, ¿no? Recuerda, dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hemos caído, hemos dejado las cosas del Señor, hemos abandonado las cosas de Dios. Ahora dice, arrepiéntete, dice. ¿Ya? Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepiéntete? ¿No? Por ejemplo, en el original griego significa arrepiéntete, metanoeo, acento en la E. ¿Ya? Pensar diferente. Yo tengo que pensar diferente ya. ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que ponerme a pensar y decir ¿qué está sucediendo con mi hogar? No era mi hogar así, no era mi matrimonio así, no era mi vida así. No era mi vida. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Algo ha pasado, mis amados. Si nosotros tenemos que hacer memoria, ¿qué hemos dejado? ¿Qué hemos dejado? ¿Por qué estamos así? ¿Ya? Ponte a pensar, dice. Ponte a pensar qué ha sucedido. ¿Ya? Nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Metanoeo, pensar diferente. Si nosotros no nos arrepentimos, podemos ser una iglesia, pero una iglesia que no tiene luz. Podemos ser una iglesia que no está entusiasmado, que no hay ese entusiasmo. ¿Ya? Podemos ser una iglesia, queridos hermanos, pero podemos ser apagados. ¿Ya? Apagados. ¿No? Nosotros no podemos apagarnos. No se puede apagar la lámpara, no se puede apagar, y vamos a ver más adelante, no se puede apagar. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dice, por tanto, dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete. Nosotros somos luz, mis amados, nosotros somos luz. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vosotros sois la luz. Amén, ¿lo hemos leído? Mateo 5:14, a ver, leeremos. A ver, póngale por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 5, amén, 5:14 al 16. ¿Qué dice? Yo soy la luz. ¿Qué eres? Tú eres la luz. Amén. Tú tienes que alumbrar, mis amados. Miren, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué somos nosotros? Somos luz. Ahora, ¿estamos alumbrando o se ha apagado? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos alumbrando o se ha apagado? ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 15. No se enciende una luz y se pone debajo de una canasta o un cajón almud. Eso quiere decir. Sino sobre el candelero, dice. Y alumbra, dice, a todos los que están en casa. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Nosotros somos luz. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que alumbrar. ¿Cómo tenemos que alumbrar? ¿Cómo yo tengo que alumbrar? Verso 16. ¿Cómo yo tengo que alumbrar? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ahí está, vuestras buenas obras. ¿Ya? Obras también es acciones. Acciones tiene que haber. Amén. Un padre, un buen padre. Una madre, una buena madre. Un hijo, un buen hijo. Amén.
¿Ya? Eso dice, tus buenas acciones. Mis amados, cuando no hay buenas acciones en nuestras vidas, ¿cómo estamos? Estamos apagados. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Quiénes van a ver vuestras buenas obras? A los primeros cristianos. ¿Dónde eran? ¿Qué se llamaba el lugar? ¿Dónde se les llamó por primera vez cristianos? Antioquía, ahí. ¿Quiénes han visto? Han visto, aparte de los que han visto, ¿ha visto? ¿Quiénes vieron? Aparte de Bernabé, aparte de Pablo, vieron las personas. Las personas les pusieron el nombre cristianos. Y cristianos quiere decir seguidor de Cristo. Para que vean vuestras buenas obras. Ellos van a ver. O sea, cuando la gente mira tus buenas obras, tú estás prendido. Vamos a hablar ahorita del candelero. Tú estás encendido, estás. Mira, dice la palabra del Señor y dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. ¿Cuál es el objetivo, mis amados? ¿Cuál es el objetivo de que de que las personas vean vuestras acciones? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que las personas glorifiquen a Dios. Amén. Glorifiquen a Dios. Pero si está apagado tu candelero, si está apagado tu lámpara, miren, ¿qué va a suceder? Si nosotros no nos arrepentimos, ¿qué va a suceder? Vamos a hablar un poquito más adelante del candelero. ¿Ya? Es muy importante, mis amados, es muy importante que nosotros, ¿no? Que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Amén. Esa comunión con Dios. Gloria al Señor. A ver, leeremos por favor 1 Corintios 10, 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Corintios 10, 12. Veamos. Queremos que esté encendido, mis amados, nuestras lámparas. Amén. Miren qué dice la palabra del Señor. Así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren, en otra versión, en la traducción lenguaje actual dice, escuchen lo que dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Vuelvo a leer. Por eso dice que nadie se sienta seguro que no va a pecar, dice. ¿Ya? Como siempre, alguna vez hemos dicho, ¿se acuerdan? Alguna vez no. Nadie es libre, dice, ¿no ve? Todos podemos enfermarnos, dice. Nadie es libre, nos puede tocar a uno, al otro. Nadie es libre, ¿no? Por ejemplo, nuestra hermana Berta se fue a la presencia del Señor. ¿Quién pensaba? Nadie. A quien sea puedo tocarlo. En la vida cristiana es lo mismo, hermanos. ¿Cuántas personas me dijeron, pastor, mi vida ya está asegurada en el Señor? Amén, está asegurada en el Señor, pero ¿quién puede saber si verdaderamente nosotros vamos a permanecer? ¿Cuántos pastores, líderes he visto que han caído, que están en el mundo? ¿Cuántas personas han caído? Es triste ver que personas cayeron, personas, mis amados, que hemos conocido. He visto caer y los he visto con mis ojos. Qué triste. Yo tuve una reunión con personas, con ex pastores, ex hermanos, pero ahora, se deleitan con las músicas del mundo, se gozan, no quieren saber nada de Dios. Ex pastores que servían, que predicaban la palabra del Señor.
Por eso dice, por eso dicen en esta traducción, por eso que nadie se sienta seguro, dice. Nadie. ¿Ya? Por eso vuelvo a recalcar, a decirles, no tenemos que perder la comunión con el Señor. Amén. Tenemos que hacer nuestra meditación, nuestros devocionales, ¿no? Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario nosotros nos vamos a apagar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No caiga. ¿Ya? ¿Por qué habla este texto? ¿Por qué hablan estos textos? ¿No? Todo este capítulo, del capítulo 10, si ustedes van a leer su contexto, mis amados, habla cuando de pronto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel empezó a pecar, adorando a ídolos. Todo el capítulo ustedes lo van a leer, ¿no? Y ahí murieron. ¿Cuántos murieron? Si no me equivoco, murieron 20,000, ¿no? Y en otro lugar también habla de las serpientes que le muerden a los israelitas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí también, y ahí dice, no dice la cantidad, sino dice muchos han muerto, dice. Y en ese mismo capítulo habla también del becerro de oro, que empiezan a adorar al becerro. ¿Quién hizo el becerro? Aarón, el hermano de Moisés. Y por eso dice, así que el que piense que estar firme, mire que no caiga. Ellos, ¿cómo salieron de Egipto? ¿Cómo salieron el pueblo de Israel? El pueblo de Israel salieron, pues, ¿cómo? Felices, alegres, contentos, ¿no? Ya somos libres y esto que el otro, ¿no ve? Pero después empezaron a murmurar, a hablar mal contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, tanto en el camino. Y cayeron. Y muchos murieron. Muchos murieron. Por eso nosotros tenemos que permanecer, hermanos, permanecer en el Señor, en Cristo Jesús. No descuides, mi amado, no descuides. Amén. Si nosotros descuidamos, ¿no? Esa intimidad con Dios, ¿qué va a suceder con nuestras vidas? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Nos vamos a enfriar. Amén. Nos vamos a enfriar. ¿Ya? Tenemos que amar al Señor. ¿Qué dice la palabra en Judas 1:24? Judas 1:24. Hay otro libro también que dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso, dice. ¿Quién es poderoso? Es Cristo Jesús, para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. ¿Quién nos puede guardar, mis amados, a nosotros para que no caigamos? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Estar unidos a Dios, estar con Dios, caminar con el Señor, andar con Dios. Amén. Tenemos que estar con Él, porque de lo contrario, miren, si nosotros estamos con el Señor, agarrado del Señor permanentemente, el Señor nos va a guardar, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Él nos va a guardar sin caída, mis amados, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Con gran alegría. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hay una palabra que dice, mis amados, a ver, vamos a leer Apocalipsis 2:5 estamos. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Y haz las primeras obras. ¿Qué dice, mis amados? Hay una nueva, la traducción lenguaje actual, es un poquito más explicado. Dice, compórtate como al principio. Dice, compórtate como al principio. Amén. Eso le está diciendo. Porque la iglesia de Éfeso, recordemos, mis amados, hacían muchas cosas, pero lo hacían sin amor. Amén. Sin amor.
¿no? ¿Y qué dice? Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Amén. ¿Cuáles son las primeras obras? Haz las primeras obras. Una vez más, compórtate como al principio. ¿Cómo te comportabas al principio? ¿Ah? ¿Cómo se comportaban al principio? Muchas cosas. Venías, orabas con fervor, con pasión, clamabas al Señor. Ahora ni doblamos rodillas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo has doblado rodillas? ¿Cuándo era? ¿Qué fecha era? ¿No? Todos los días. Todos los días. Hoy día hemos doblado rodillas. Ayer también hemos doblado rodillas. Anteayer también hemos doblado rodillas. Pero ahora ya no. Haz las primeras obras. Cuando estabas delante del Señor, clamabas a Dios, orabas con pasión, llorabas por los perdidos. Hazlo ahora, ¿no? Haz las primeras obras, dice, hazlo. ¿Ya? Yo anotaba, ¿no? Y venía a mi mente antes, ¿no? Cuando ayunábamos. Los viernes aquí hay ayuno. Todos los viernes hay ayuno ahí. Algunos ayunan en sus casas. Ayunan, pero otros ya no ayunamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hemos dejado de ayunar, de clamar, de buscarle al Señor? Por eso dice, haz las primeras obras, dice. ¿Qué hemos hecho para tener para que nuestra lámpara esté encendida, para que nuestro candelero esté encendida? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscarle al Señor, pero hemos dejado la oración, el ayuno. Hemos dejado, veníamos temprano a la iglesia. Antes de empezar el culto, ¿qué hacíamos? Veníamos, orábamos, estábamos de rodillas, clamando, orando al Señor. Y de pronto ahora ya llegamos a mediodía nomás, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo terminé la prédica, me paré allasitos. Se acerca un hermano, no, se acerca una hermana y me dice, pastor, ¿ya ha terminado? Sí, ya ha terminado. ¿Qué es el almuerzo? ¿No? Y yo me he reído. ¿No? Entonces, muchas veces nosotros venimos así, pero no venimos por el Señor. ¿No? Ya no venimos, llegamos tarde, ya nos levantamos tarde. Aquí ya está, a partir de las 8, ya está 8:30, ya están aquí los hermanos. Amén, clamando al Señor, orando. Alguna vez le hemos fallado a nuestra hermana Norita, alguna vez, cuando estábamos en el terreno. Eso ha sido una vez al año, ¿no? Se puede, pero gracias al Señor, Dios es bueno. Haz las primeras obras. Ahora, ¿cómo vienen a las iglesias ahora? ¿Vienen con Biblia o sin Biblia vienen? ¿Cómo vienen? ¿No? Ahora, ¿qué dicen? Pero tengo mi celular, dicen. En mi celular está pues, la Biblia, dice. ¿No? Y a una hermana le dije, ¿sabes, hermanita? Tienes que traer tu Biblia, le digo. Trae tu Biblia, le digo. No, pastor, pero es más sencillo, así más livianito es. ¿No? Pero sus Biblias, ¿dónde están sus Biblias? No tenemos Biblias. Tenemos, ¿no? En la palabra del Señor, nosotros cuando traemos nuestras Biblias podemos pintarlo, podemos, ¿no ve? Anotarnos, alguito podemos hacer en la Biblia, algo muy bonito que podemos marcarnos. Amén. Entonces es bien importante, mis amados, traer nuestras Biblias. Pero pasado el tiempo ya no traemos nuestras Biblias. Y me venía a mi mente, ¿qué más, Señor? ¿No? Y el Señor ponía en mi corazón, mis amados. Antes nosotros escuchábamos la palabra del Señor, pero ahora ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado, mis amados hermanos? ¿No ven? Algunos estamos acostumbrados siempre, ¿no? A salirnos, empieza la palabra. Yo he conocido varias iglesias, ¿no? He visto cuando me invitaban, ¿no? Y de pronto terminaba ya la alabanza. ¿Saben qué hacían? ¿No? Los del ministerio de alabanza se iban nomás afuera, se iban a comer
sus salteñas, sus refrescos, mientras yo estoy compartiendo la palabra del Señor. No solamente en uno, en varios que me han invitado a compartir, ahí, ¿no? Y ahí están. Qué raro, ¿no? Me sentí un poquito mal, he visto, ¿no?, cómo está, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros cuando vengamos lo podamos decir al Señor: Señor, habla mi corazón, habla mi vida, yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero escuchar tu palabra. Y tú vienes con esa disposición de corazón. Y mira, el Señor va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida. Amén. Ven, mis amados hermanos, de esa manera. Y le dice a la iglesia de eso: haz las primeras obras. Amén. Haz las primeras obras. ¿Ya? Y seguía anotando. Antes, mis amados, pasábamos clases. Los viernes, ¿qué hacíamos? Los viernes también enseñábamos la palabra del Señor. Amén. Todo lo bien, ¿no? No sé si se acuerdan, todos los viernes dábamos clases, les dábamos material, les dábamos, ¿no? Y de pronto vinieron al principio, ¿no?, varios, pero después ya empezaron a disminuir y después al final me he quedado solito. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿No ve? Entonces, por eso, mis amados, algo ha sucedido con la iglesia. Algo ha pasado con las iglesias. Discipulado vamos a pasar, ¿no? Y de pronto, unos cuantitos, ¿no ve? No quieren pasar todos. Gracias al Señor, estamos pasando con varias personas discipulado. Son varias personas que están aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Ya, como ahora están cocinando, vamos a retomar los que estábamos pasando a mediodía. Después del almuerzo, retomamos nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Y qué decía? ¿Qué dice a la iglesia de Éfeso? Haz las primeras obras. Amén. Antes no había pues celulares, ¿no ve? No había, solamente teléfono nomás. Y el teléfono táctil lo apagaban para que no suene. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos nuestro celular y esperamos que nos llamen, ¿no? En el culto espera, me va a llamar, ¿no? Nosotros muchas veces ya no lo apagamos el celular, deberíamos de apagarlo. Amén. Deberíamos de apagarlo, de bajar el volumen un poquito, ¿no? Y de pronto ahora, ¿qué ha sucedido? Ya no hay pasión por la palabra de Dios. Ya, y estaba anotando y venía a mi corazón varias cosas. Ya, cuando nosotros nos resfriamos, ¿qué hacemos? ¿No? Muchas veces nos estamos mal, me duele mi espalda, me duelen los pies. Y bueno, hoy día no voy a ir a la iglesia, así nosotros. Pero antes, mis amados, ¿cómo era? ¿No? Estemos enfermos, estemos mal, igual veníamos nomás. Para el trabajo, ¿cómo es? Para el trabajo, ¿no? Estés mal, ¿vas o no vas? ¿No? Te quedas en casita, ¿no ve? No, hermanos. Para el trabajo estés bien, estés mal, igual nomás estás yendo al trabajo, estés resfriado, estés mal. Ahora en este tiempo sí, ya un poquito las empresas ya tienen cuidado, ¿no? Están resfriadas, ya tienen que quedarse nomás. Pero por esta pandemia que estamos pasando, ya, por esta pandemia. Amén. El amor del Señor tiene que seguir, tiene que continuar. Una vez, ¿se acuerdan? A mí me atropellaron, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué me atropelló? ¿Ah? Uno de mis camaradas, alguien me dice, uno de tus camaradas, no. Un pastor alemán de 4 patas. Estaba esperando con mis bolsas, yo estaba esperando y de pronto los perros le han perseguido al pastor alemán y yo no me he dado cuenta y ¡boom! Me ha tumbado, pues, mis pies al aire. ¡Boom! He caído, ya no podía ni levantarme. Era sábado. Estaba mal y a mi esposa le llamo: esposita, ¿dónde estás? Sí, aquí estoy en la iglesia con los hermanos, me han atropellado. ¿Dónde estás? No, aquí estoy en la plaza Gran Poder. Ya vinieron. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Me han atropellado. No podía ni pisar, hermanos, no podía ni pisar, me ha lastimado fuerte. No, pero el amor del Señor era tanto, mis amados. Yo fui a casa y al día siguiente me vine a la iglesia. No podía ni pisar nada, pero vine a la iglesia. Amén. A alabar al Señor, a cantarle, mis amados. ¿Ya? Y no solamente eso, me venía a mi mente,
¿no? Venía a mi mente, una vez igual estuve enfermo, mal, estaba con cables, con todo lado, cables por todo lado, hace muchísimos años atrás, ¿no? ¿Qué me voy a faltar una reunión, mis amados? Imposible era. Yo decidí servir a Cristo hasta el final y estaba con cables por todo lado, estaba mal, ¿no? Y la hermana, ¿se acuerdan? La hermana Susana me dice, ella estaba ahí, pastor, ¿cómo estás? Estoy mejor, le decía, estoy mal, pero estaba con cables, con sueros por aquí, por allá, por todo lado, drenaje, todas esas cosas. Y de pronto le decía, hermana, quiero ir a la iglesia. ¿Cómo? Quiero ir a la iglesia, hoy día es domingo, tengo que ir a la iglesia, no puedo estar así, no puedo yo. ¿Cómo voy a estar aquí echado? Hermana, quiero ir a la iglesia, llamarles a los médicos que me saquen todas estas cosas. Yo quiero ir a la iglesia. Y he empezado a gritar. Y la hermana ahí también, igual ha renegado y me ha gritado también, pues. Nada, pastor, te vas a quedar aquí. Pero no, yo no me falto ni los jueves ni los domingos. Yo quiero ir a la iglesia, sáquenme esto. Estaba drenando, mis amados, me habían operado, me había dado peritonitis. Entonces, yo quiero ir a la iglesia. Era una desesperación. Es el amor así, o sea, nunca se ha apagado el amor hasta ahorita, hasta el día de hoy. Nunca he perdido ese amor hacia el Señor, jamás. Pero unos no, domingo, no voy a ir. No, está a ver cómo está el cielo para ir a la iglesia, a ver cómo está. Está lloviendo, está nublado, ¿para qué voy a ir? No voy a ir. Me va a mojar, le va a mojar a los chicos. Y ya nosotros colocamos cualquier cosa, mis amados. Haya lluvias, haya tormentas, rayos y centellas, nosotros venimos aquí a alabar al Señor porque Él se merece toda la gloria, la honra, mis amados hermanos. Amén. Gloria al Señor, a Él se merece. No hay lluvia que pueda detenerte. No hay lluvia, mis amados hermanos, que te pueda detener. ¿El esposo te puede detener? El esposo se queda, vaya a cocinar, yo voy a ir a la iglesia. Para mi vuelta quiero estar listo el almuercito. Amén. Pero yo me voy a alabar al Señor, yo me voy a glorificar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y ponía al Señor en mi corazón muchas cosas, mis amados. Los compromisos siempre es muchas veces el domingo. ¿Por qué? La visita el domingo también. Una visita viene ya el domingo también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Si hay visitas, a mí me vienen a visitar también domingos, pero en ese momento, bueno, vamos a la iglesia, les digo, vamos a la iglesia. No queremos, ya está bien, nosotros vamos a ir, ya, les dejo yo, se quedan. Los compromisos, muchas veces lo hacemos domingo. Nada, mis amados, es para alabarle al Señor. No tenemos oportunidad en la semana, pero después, si nosotros no venimos los días domingos, los días jueves, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está? Estamos apagados. Nos sentimos apagados. Nos sentimos vacíos. Muchas veces venimos a la iglesia, ¿cómo venimos los domingos? Agonizando, estando mal. Y no debería de ser así. Deberíamos de venir con fuego, venir a alentarles, a animar a nuestros hermanos, a abrazarles, ¿no? Hacer tantas cosas podemos hacer. Amén. Ya venía a mi corazón también, ¿no? Muchas veces los domingos siempre tenemos que agarrar contratos, ¿ya? Contratos. Antes, por ejemplo, cuando había disgustos, problemas en la familia, ¿no? Igual venían a la iglesia, se congregaban. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Pelean, problemas, dificultades, ya no vienen. ¿Qué ha sucedido? ¿No? Entonces es bien importante que dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, dice. ¿Ya? Tu candelero. ¿Qué es el candelero, queridos hermanos? ¿Qué es el candelero? Vamos a ver un poquito. Éxodo 25, verso 31. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo 25. Amén. Ya vamos a ver.
hemos hablado un poquito, ¿no? Les he adelantado de las lámparas, ¿ya? De las lámparas, Éxodo 25:31. Y harás además, dice, un candelero de oro puro, le dice a Moisés, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. 32, verso 32. Miren qué dice. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos al otro lado. Solamente anótense por favor hasta el verso 40. ¿Ya? Miren, mis amados hermanos, ese es el candelero que da la orden. El Señor le da la orden, ya, para hacer el candelero de oro puro, dice. Y cada cosita, sus manzanitas, sus florcitas, cada cosa que tiene significado, tiene. Ya, eso es para estudiar profundamente lo que es el candelero. Pero vamos a ver ahora un poco, lo vamos a resumir. El candelero dice que son 6 brazos, 3 a este lado, 3. El número 6 representa, es en numerología, es número de hombre. ¿Ya? Es la creación de la humanidad. ¿Ya? Y el medio, ahí el medio, imagínense, en el medio hay otro, ¿no? Es una lamparita, es Jesucristo, mis amados. Simboliza a Jesucristo, que está en el centro de los candeleros. Amén. En Apocalipsis 1:20, ¿quiénes son los candeleros? Son las iglesias. Amén. Son las iglesias. ¿Ya? ¿Qué representa el candelero? A las iglesias. Vamos a ver. Levítico 24:1, por favor. Levítico 24:1. ¿Ya? Ya está el candelero de oro, listo. Ahora, para que arda, ¿qué necesita para que arde el candelero? ¿Qué dice? Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2. Manda a los hijos de Israel que le traigan, dice, para el alumbrado, dice, aceite puro de olivas machacadas, ¿no? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para hacer arder la lámpara continuamente, tiene que arder. Verso 3, ¿qué dice? Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón. ¿Quién es el encargado de encender? ¿Quién es el encargado de prender? Es Aarón. Desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Amén. Ya, estatuto perpetuo. Desde la tarde hasta la mañana. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo? Tiene que estar prendido permanentemente. ¿Ya? Perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre tiene que estar, ¿no? En vuestras generaciones. Otra generación, tiene que estar prendido, mis amados. El candelero. Tiene que estar prendido la lámpara. Amén. Tiene que estar. ¿Y qué significa cuando está prendido? ¿Sabes qué significa? Significa la presencia de Dios. Amén. Es la presencia. Pero ¿qué es lo que le enciende a la lámpara, al candelero? ¿Qué es lo que le enciende? Es el aceite. Amén. El aceite machacado, dice, ¿no ve? De oliva, aceite de oliva. Miren, entonces tiene que ser prendido. ¿Y qué simboliza el aceite? El aceite simboliza al Espíritu Santo. Amén. Cada cosita tiene su significado, mis amados hermanos. Cada cosa tiene su significado. Amén. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. La llama, el fuego, ¿no?, de esta lámpara representa la presencia de Dios, la paz de Dios, la ternura de Dios. Amén. ¿Y dónde lo podemos ver eso verdaderamente si la iglesia arde? ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 2? Hechos 2, verso 1, a ver, pónganle por favor. Miren qué dice. ¿Cómo nosotros hemos leído esta palabra? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Verso 3. ¿Y qué dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego.
¿Mm? Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿No? Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿No ve? Nos da a conocer que el aceite que simboliza al Espíritu Santo, mis amados hermanos, es el que enciende la presencia del Señor en nuestras vidas. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Los que hablamos en lenguas, mis amados, ¿cómo hablamos? A ver, un poquito, póngale. Está en 1 Corintios 14, 2. A ver, póngale por favor. 1 Corintios, ¿no? El Señor nos ha dado lenguas para poder hablar. ¿Y qué dice? Porque el que habla en lenguas, dice, dice, no habla a los hombres, sino, ¿a quién hablamos? A Dios en lenguas. Amén. ¿A quién hablamos? A Dios, dice, ¿no ve? ¿Ya? A Dios. Pues nadie le entiende, dice. El hablar en lenguas nadie le entiende, dice. O le entienden todos. En el capítulo 2 de Hechos, ahí sí le podían entender porque hablaban en lenguas las personas que han sido llenas del Espíritu Santo y hablaban en sus lenguas de cada ciudad, ¿no ve? En cada ciudad, ¿no? Pero hay lenguas, mis amados, que nadie le entiende, dice. ¿Ya? Vuelvo a leer. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, dice. Verso 3, ¿qué dice? A ver, esto más leeremos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, ahí lo dejaremos. Amén. ¿No? Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que ser llenos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver. ¿Ya? La iglesia de Éfeso era una iglesia que se movía el Espíritu Santo. Amén. Que había, que hacía todo este capítulo, el capítulo, por favor, podemos leer 19, todo lo van a leer ustedes en casita. Hechos 19, verso 1, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer unas partecitas, por favor, miren. Hechos 19, verso 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, verso 2, ¿qué dice? Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, ni hay Espíritu Santo. ¿Ya? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Ahí todo el capítulo, mis amados, habla que había el mover del Espíritu Santo. Estaban llenos. O sea, el Espíritu Santo se movía de tal manera, mis amados, si ustedes lo van a leer, es muy bonito. Ya se movía, dice que el apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios. Había tantas cosas, tan lindas cosas que se movía, mis amados, pero al final se apagó. Porque el Señor les ha dicho, voy a quitar el candelero si ustedes no se arrepienten. Y al final, hasta en este tiempo está todo, como habíamos hablado, está en ruinas. Éfeso está en ruinas. No hay nada.
¿no? Entonces, ¿de quiénes está apagado su lámpara? ¿De quiénes se ha apagado? ¿De quiénes, mis amados? Muchas veces nosotros hemos sido llenos del Señor, amábamos a Dios, teníamos el amor del Señor, y de pronto parece que nos hemos enfriado. ¿Qué ha sucedido? ¿De quiénes debería de estar apagado su lámpara? ¿Saben? Miren, vamos a leer, por favor, Job 18:5. Job 18:5. El candelero tiene que estar siempre encendido, mis amados. Amén. Siempre tiene que estar encendido. No puede apagarse. No podemos que se apague. ¿Ya? No podemos nosotros que se apague nuestras lámparas. ¿De quién está apagado? Ciertamente la luz de los impíos será apagada. ¿De quiénes está apagado su lámpara? De los impíos. ¿Ya? Para nosotros la palabra impío, personas que viven, no tienen piedad. Son gente que no conoce al Señor, que no conocen a Dios. Y las personas que no conocen al Señor, su lámpara está apagada. No tienen la presencia del Señor en sus vidas. No tienen el aceite de Dios en sus vidas. Si nosotros tenemos el aceite del Señor, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿saben qué? Están prendidos, como en Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿No? Prendidos ahí. Nos hace ver que así tenemos que estar prendidos, que tiene que haber en nuestras vidas la presencia de Dios. Amén. La presencia del Señor. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego, dice. Verso 6, ¿qué dice? Verso 6. La luz se oscurecerá en su tienda, dice, y se apagará sobre su lámpara, dice. Antes vivían en tiendas, ¿no? Como campañas vivían así, ¿no? Entonces, en esta traducción, miren lo que dice la traducción lenguaje actual. La vida de los malvados es como la lámpara que se apaga. Es como la luz de una casa que de pronto deja de alumbrar. Así es, ¿no? Entonces no tiene que apagarse, tiene que estar encendido la lámpara. Amén. Tiene que estar encendido, tiene que siempre haber la presencia del Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Ya, a ver otro texto, por favor. Proverbios 20:20. ¿Qué dice? 20:20. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 20:20. Al que maldice, dice, a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hijos que maldicen a sus padres, que no aman a su papá, a su madre, que no aman a sus hermanos. ¿Cómo se encuentran? Se encuentran como una lámpara apagada, ¿ya? Apagada, ¿no? Así se encuentran apagada. ¿Cuántos hijos han visto ustedes? Hay cualquier cantidad en todo lado. Qué triste es. En la Biblia, ¿a quiénes vemos nosotros que se han apagado? Que sus lámparas se apagaron. ¿A quiénes? Desde el principio, a ver, veremos un poquito desde el principio. Adán y Eva, ¿cuándo se apagó su lámpara? ¿Cuándo se apagó? Cuando dejaron de obedecer al Señor. El Señor le ha dicho, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Ellos, ¿qué han hecho? Han comido y han muerto espiritualmente, ¿no? Después físicamente. ¿No ve? Entonces ahí se apagó. Después sucesivamente, ¿quién? ¿De quiénes se apagaron? Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano
ahí se apagó. Después de quiénes más. Así sucesivamente nosotros podemos ver varias personas que están apagados, que no tienen su lámpara encendida. Podemos ver de muchas personas: Saúl, Judas, Sansón, varias personas que sus lámparas se apagaron. Entonces, cuando están apagados, ¿cómo viven las personas? Viven en oscuridad. Viven en oscuridad. Nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? En la luz, porque nosotros somos luz. Amén. Nosotros somos luz, mis amados hermanos. Tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar. ¿Para qué? Para que las personas glorifiquen al Señor. Amén. Ya, a ver, Proverbios 13:9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 13:9. Nosotros no tenemos que apagar, mis amados. ¿Qué dice? La luz de los justos se alegrará, mas se apagará, dice, la lámpara de los impíos. La luz de los justos se alegrará. ¿Cómo es? ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando hay luz, ¿no?, en los justos, nosotros ¿cómo estamos? Estamos alegres. Amén. Estamos alegres cuando hay luz en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros caminamos? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Tristes? ¿Alegres? Nosotros tenemos que andar alegres. ¿Qué dice? El corazón alegre hermosea el rostro, mis amados. Qué alegre el corazón. Amén. Los frutos del Espíritu Santo es amor, es gozo. Es gozo. Amén. Es gozo. Pero dice, mas se apagará, dice, la lámpara de los impíos. Se va a apagar. En otra versión, malvados también dice. Personas que no saben nada de Dios. Se va a apagar. No dejes que la lámpara se apague. Amén. Nosotros tenemos que estar siempre encendidos. Siempre encendidos tenemos que estar en la iglesia, en nuestros hogares, donde quiera que nosotros nos encontremos, tenemos que estar encendidos. Amén. Primera Tesalonicenses 5:19. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver, todos lean, por favor. Bien cortito es esto. Primera Tesalonicenses 5:19. ¿Qué dice? Miren, a la voz de 3, 2, 3. No apaguéis al Espíritu. Amén. No apaguéis al Espíritu. No tenemos que apagar. Pastor, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Cómo puedo, qué puedo hacer para que no se apague? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Amén. Leer la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor. Tienes que estar en hacer todos los días devocionales. ¿Ya? Hacer todos los días devocionales. Ponte alabanzas en casa. Amén. Estudiar la palabra del Señor. ¿En qué libro estás? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿En qué libro estás? No, algunos están algunos están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Algunos ya están terminando. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ya, eso nos da fuerza, eso nos fortalece a nosotros. ¿No? Yo, por ejemplo, en esta semana estaba leyendo la palabra del Señor. Yo estoy empezando de nuevo, estoy en Génesis, ¿no? En Génesis, en el capítulo 42, empecé a leer, me hace llorar a mí la palabra del Señor. Empecé a leer, empecé a llorar, hermanos. Qué tremendo es, ¿no? No sé a cuántos de ustedes les hace llorar la palabra de Dios. Lean la palabra del Señor. Amén. Y tu luz, ¿no? Tu lámpara no se va a apagar. ¿Ya? No se va a apagar tu lámpara. Siempre vas a estar encendido. Siempre va a haber en tu vida la presencia del Señor. Siempre el amor. Siempre va a haber. Amén. Qué hermoso.
Si ustedes leen todo el capítulo 2 hemos leído, leen todo el capítulo, mis amados, al final, cómo eran los primeros cristianos. Cuando eran llenos del Señor, llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo eran? Compartían, amén, vendían sus propiedades, ayudaban a gente que no tenía. Ahora, ¿cómo es la iglesia? ¿No? Cada uno por su camino, ya no nos interesa el uno, el que está a la derecha o el que está a la izquierda, ya no. ¿Qué es lo que falta? Que seamos llenos del Señor. Necesitamos ese aceite. Amén. Necesitamos ese aceite. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿No? El Juan 5:35. ¿Qué dice? Juan 5:35. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren, ¿cómo era Juan el Bautista? Aquí habla del Juan el Bautista, habla. ¿Cómo era Juan el Bautista? Dice, él era antorcha, dice. ¿Qué es antorcha? También es lámpara. ¿Cómo era? Era una lámpara, dice, que ardía, dice, y alumbraba, dice. Nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser también nosotros antorchas, tenemos que ser. Tiene que estar prendido nuestras antorchas, nuestras lámparas. Tiene que estar prendido. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que estar prendido? Amén. ¿Para qué, mis amados? Para que las personas al ver vuestras buenas obras glorifiquen al Señor. Amén. Dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Antorcha encendida era Juan el Bautista. Amén. ¿Ya? ¿Quién se estaba queriendo apagar en el Nuevo Testamento? ¿A quién le dice aviva el fuego? ¿A quién? A Timoteo. ¿A quién le dice? Mire, mis amados hermanos, dice aviva. ¿En qué lugarcito está? A ver, póngale por favor. En 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6. No podemos apagarnos, mis amados. Cuando nosotros estamos apagados, miren, parecería que estamos fríos en casa, ¿no? Ya entramos, hay ratos nos saludamos, tratamos mal, hablamos mal contra nuestros padres, contra nuestros hermanos. Estás apagado. Miren, ¿qué dice? Por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tienes que avivar ese fuego que hay en ti, dice. Amén, o estoy mal yo. Que está en ti, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En nosotros está ese fuego. Tiene que arder, mis amados. Amén. Parece que Timoteo se estaba apagando, pero ahí el apóstol Pablo le anima, ya, que avive, le dice, que avives. No dice el apóstol, yo voy a avivarte, no le dice, ¿no ve? No dice así, sino que avives, ya, toma la decisión. Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que levantarte. No puedes estar apagado. Amén. No podemos apagarnos, mis amados hermanos. No, en ningún momento podemos apagarnos. Tenemos que estar siempre que nuestras lámparas estén encendidas. Amén. ¿Ya? ¿Cómo entonces yo tengo que? Vuelvo a repetir, mis amados. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que estar encendidos? Vuelvo a repetir. ¿Ya? Y no pierdas esa intimidad con el Señor. Amén. Entra a tu cuarto o no hay nadie, ora al Señor. Busca al Señor. No hay nadie. O si no, tempranito levanta, anda a tu sala. Algunos tienen su salita. Estate ahí, tu Biblia, tu celular ahí tienes, ponte alabanzas, dobla rodillas, estudia la palabra y el Señor va a hablar a tu corazón.
El Señor quiere hablarte, mi amado hermano. Amén. Quiere hablarte el Señor. A ver, Isaías 54. A ver, póngale por favor. Isaías 54, una palabra muy, muy bonita. ¿Qué dice? Bueno, esto hemos hablado el día jueves, ¿no? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, ¿no? Esa parte hemos hablado. Esta parte yo quisiera, despertará, miren, despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído. ¿Para qué? Para que oiga, dice. Para que oiga como los sabios. Si ustedes vean en otras traducciones, bien bonito habla. Dice, me despertará, dice, de madrugada, y el Señor me enseñará palabras de sabios. Ese es estar en intimidad con el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor te va a enseñar. Entras a tu cuarto. Si no tienes una sala, entrate a tu cocina. No hay nadie, cerra la puerta, empieza a orar. Y el Señor va a hablar a tu corazón. Te va a llenar de su palabra. Y te vas a llenar de su espíritu. ¿Y cómo vas a salir de ahí, de tu cocina? ¿Cómo vas a salir de tu sala? ¿Cómo vas a salir de ahí? Vas a salir diferente. Si estás peleado, si estás enojado con alguien, vas a querer arreglar, perdóname por favor. Y la persona te va a decir, yo no te voy a perdonar, vos vas a ir detrás de la persona, perdóname por favor. Y sigue, vas a insistir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a redarguir, ¿no? Pero si nosotros no tenemos esa intimidad con el Señor, si nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, por eso la palabra del Señor dice en Mateo 6:6, Mateo 6:6, a ver, póngale por favor, Mateo 6:6, ¿qué dice la palabra del Señor? Mas cuando tú ores, entra a tu aposento, dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, dice, te recompensará, dice, en público. ¿Qué era el aposento antes? Era donde almacenaban los alimentos. Era un cuarto donde almacenaban los alimentos. Y entrar al aposento. Y ahí, miren mis amados, todos esos alimentos que almacenaban, ¿no? Y así vas a recibir palabra del Señor. Así como está almacenados los alimentos, vas a recibir el alimento de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar. Amén. Hay harta palabra. Y vas a hablar, dice, como sabios vas a hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Tener la intimidad con el Señor. No descuides. Hay momentos que nosotros vivimos solos. El cuarto, la sala, vacío. La cocina, vacío. El dormitorio, vacío. Tienes tantos lugares. Levanta en cualquiera de esos lugares un altar al Señor y eleva oración a Dios. Abre tu Biblia y empieza a leer y el Señor te va a enseñar. ¿Y cómo vas a salir de ahí, de tu cuarto, de tu sala, de tu cocina? ¿De cómo vas a salir? Vas a salir diferente. Vas a salir rebosando de alegría, de gozo. Vas a querer compartir la palabra del Señor a mucha gente. Vas a hacer muchas cosas. Isaías así lo hacía. Isaías, ¿qué hacía? No, si no me equivoco, creo que es Jeremías. Jeremías entraba al lugar secreto. Entraba y el Señor le enseñaba ahí palabra de Dios. Entonces, miren hermanos, qué importante es estar en el secreto. Qué importante estar en un lugar en intimidad con el Señor. ¿O te gusta estar así? Tristes, malhumorados, mal hablados. ¿Te gusta estar así? Decaídos, desanimados. ¿Nos gusta a nosotros así? ¿Estar así? No. Personalmente a mí, no, hermanos. No me gusta a mí así. ¿Ya?
¿A ti cómo te gusta estar? Contento, feliz, alegre. Entonces tu luz tiene que brillar. ¿Para qué? Para que tú estés alegre. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces, nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Amén. Tienen que estar encendidas constantemente. ¿Ya? Vamos a ponernos de pies, por favor. Vamos a terminar esta parte. Amén.